Ayuno y abstinencia, las exigencias que tuvo Kanye West para grabar su nuevo disco Jesus is King. Además que dicen que Kim Kardashian, su esposa, está a punto de pedirle el divorcio. 50 años de la salida del disco Led Zeppelin II, algo indispensable en la carrera musical del grupo británico y parte esencial del rock internacional. Y tendremos una serie de películas y documentales que pueden ver en su plataforma de streaming favorita a propósito de el convulsionado continente latinoamericano en torno a las manifestaciones. Mi nombre es William Padrón y esto es Digo Yo No Sé. Ayuno y abstinencia son las exigencias o fueron las exigencias que tuvo Kanye West durante el proceso de grabación de su álbum Jesus is King. Sabemos que Kanye West es uno de esos famosos que podríamos catalogar como peculiares. Cuando no llama la atención de todo internet por sus tweets a medianoche, sorprende con la construcción de casas al estilo de Star Wars por una buena causa. Así es Kanye, pues. Por eso, que haya pedido abstinencia y ayuno a las personas que colaboraron con él en su nuevo disco, no debería extrañarnos, ¿no? Digo yo, no sé. Así lo reveló Kanye West durante una entrevista que tuvo en el programa de Saint Low de Radio Beat One. Allí explicó cómo había sido el proceso de creación de su nuevo disco, Jesus is King, un trabajo basado en su nueva fe cristiana. Y lo que dijo dejó de como que atónito a los oyentes del programa en la mañana del señor Low. Decía cosas como: le estaba pidiendo a la gente que ayunara durante el álbum, le dijo a Love. Le pedía a la gente que a veces le pedía que no tuvieran relaciones sexuales prematrimoniales mientras trabajaban en el álbum. Eso a propósito de la gente que trabajaba con él alrededor, de técnicos, ingenieros, todo el que estaba alrededor. Y también dice por acá el mismo Kanye en el programa: en serio, hay momentos en los que estuve donde fui a ver personas que estaban trabajando en otros proyectos y dije, ¿podrías trabajar y concentrarte en esto? A lo que añadió, pensé, si todos pudiéramos concentrarnos y hacerlo rápido, quiero decir, se sabe cuando la gente reza junta, las familias que rezan juntas permanecen juntas. Cuando las personas rezan juntas y ayunan juntas, el poder aumenta. Además de revelar que pidió ayuno y abstinencia a sus colaboradores, también dejó claro que no ha abandonado su sueño de presentarse en las elecciones presidenciales, y esa perlita que lanzó decía: habrá un momento en que seré el presidente de los Estados Unidos, aseguró tajante. Y bueno, muchos dicen que, por ejemplo, su esposa Kim Kardashian está como al borde de pedirle también el divorcio por toda esta cosa que se metió. Dicen que este divorcio podría costar más o menos unos $600 millones. Según un informe de Estados Unidos, Kim Kardashian y Kanye West están llevando vidas separadas y los amigos temen que un divorcio esté a la vuelta de la esquina. Fuentes cercanas aseguran que todavía aparecen en las fotografías obligatorias, pero que cualquiera que esté a su alrededor le dirá que su romance está hecho leña. Y el National Enquirer dice algo así como que Kim y Kanye duermen en habitaciones separadas y tienen 0 tiempo juntos en términos de diversión física. Entre las cosas que decía el tabloide, dice: la creciente charla en esto se ha convertido más en un acuerdo que un matrimonio amoroso y no están haciendo todo lo posible para que los demás se sientan de otra manera, dice la fuente. También se dice que Kim Kardashian está molesta porque su esposo no tiene tiempo para su familia. Está furiosa por su aparente falta de preocupación por estar en casa para ella y los niños. Ella sabe que los ama, pero casi nunca está allí, dijo otra fuente. Al parecer, Kanye West está obsesionado con su iglesia o sus proyectos de vida, trabajando horas extrañas en la oficina o comiendo comida rápida y hablando de acertijos, reiteró la fuente. A propósito del disco nuevo de Kanye West que se llama Jesus is King, también comentaba el rapero que hay una película alrededor que pocas gente la ha visto en los Estados Unidos, y esperemos el transcurso de los días para ver cómo se desarrolla, más que la noticia, cómo se desarrolla el álbum, que bueno, dentro de poco los estaremos capaz hablando al respecto. Led Zeppelin II, 50 años de un disco imprescindible de la historia del rock.
Se lanzó el 22 de octubre de 1966, Led Zeppelin II, esa obra maestra que se convirtió en una influencia determinante en el desarrollo del hard rock y en el género que años después sería denominado como heavy metal. Al incluir una colección de temas anticipados a su tiempo que proyectaban una energía no escuchada hasta entonces. En efecto, Led Zeppelin II es una obra maestra. Como decía, todo ese contenido que hizo Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham catapultó o fue el cimiento de lo que luego llamaríamos heavy metal. Crearon un disco que se mantiene poderoso y trasciende gracias a su preciada colección de temas, todos extraordinarios y llenos de la magia musical que los 4 integrantes sabían imprimir a sus discos. Sobresale de manera evidente el trabajo de producción realizado por Page, obviamente ayudado por el célebre ingeniero Eddie Kramer, quien con esos truquitos de consolas y perillas crearon en el estudio una química brutal. Aprovechando las rudimentarias posibilidades de técnica en esa época, se hizo este disco Led Zeppelin II y temas como Moby Dick, Heartbreaker, What Is and What It Should Never Be y Thank You, canción favorita por mí, merecen ser escuchadas al menos una vez en la vida. Este disco tuvo gran aceptación por parte de los críticos de aquel entonces y en las ventas fue un gran éxito en los Estados Unidos y Reino Unido. Algo muy meritorio si consideramos que los temas en su gran mayoría fueron creados durante los breves periodos libres de las giras y viajes, aunque en ellas prácticamente no tenían descansos. La portada del disco se basó en una vieja fotografía de la 11ª División Hasta de la Fuerza Aérea Alemana durante la Primera Guerra Mundial. El circo aéreo, conocido por Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, como se le conocía, para la banda simplemente intentó crear algo interesante y llamativo. Muchos críticos especializados consideran a Led Zeppelin la mejor banda de rock. De 1968 a 1980 lideraron la escena internacional con ventas millonarias de discos, llenos totales en sus tours mundiales, legando además un arsenal de obras maestras que marcarán y siguen marcando una pauta en los músicos del nuevo milenio. Led Zeppelin II, un disco para escuchar este fin de semana, en la semana, retomarlo y decir, bueno, aquí hay tantas influencias que vale la pena mantenerlo siempre de cabecera. Y aquí vamos con series, películas y documentales que básicamente estarán en Netflix y que podemos ver en estos días de convulsiones, manifestaciones en Latinoamérica. Bueno, ha sido días obviamente fuertes, ¿no? La de represalias en Chile, en Venezuela sus manifestaciones, Bolivia ha tenido ahí como sus conatos, Ecuador, por allí en Panamá se vio como que había un intento de el fin de semana de elecciones en Uruguay, Argentina, el continente, la región está al borde siempre de una explosión fundada por X o Y motivo que no vamos a hablar acá, pero sí tengo acá una lista que estaba aglutinando gracias a la gente del fin de la tercera, específicamente a Evelyn Briseño y Darío Zambria, que hicieron como esta guía aquí para ver películas o series sobre o que tengan que ver con manifestaciones precisamente para estos días convulsivos. Comenzamos con Rotten. Cada capítulo de esta docuserie se dedica a denunciar el lado B en la producción de diferentes alimentos en el mundo. Uno de los capítulos de la segunda temporada está dedicado a las paltas o al aguacate, como lo conocemos en otros países, y cómo estas son un manjar apetecivo universalmente, pero también un fruto que provoca daños colaterales a su producción. Largos minutos de ese episodio están dedicados a las paltas en la zona de Petorca, precisamente aquí en Chile, donde algunas voces han acusado a este cultivo de la escasez dramática de agua que existe en esa parte de la región de Valparaíso. Otro documental que recomiendan acá es Remastered, Masacre en el Estadio. El derecho a vivir en paz de Víctor Jara
Se ha convertido en una especie de himno del movimiento del pueblo chileno por sus reivindicaciones. Por eso es más necesario que nunca ver Masacre en el Estadio, el documental sobre el artista y activista chileno y que es parte de la serie de Netflix Remastered, sobre casos no resueltos en la historia de la música. Este se centra en el crimen del músico y activista chileno a quien asesinaron el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile, rebautizado nuevamente en 2003 como Estadio Víctor Jara. Parte contando brevemente su infancia, sus primeros acercamientos a la música y su apoyo a la campaña presidencial de Salvador Allende, con testimonios de cercanos como Eduardo Carrasco de Quilapayún. Luego reconstruye los últimos días del trovador en este recinto, que llegó a albergar más de 5.000 detenidos y los detalles de su muerte. Así nos ven. Esta miniserie presenta un claro caso de discriminación racial, uno que afectó a un grupo de jóvenes afroamericanos y latinos, acusados injustamente de un horroroso crimen en el Nueva York de los años 80. La justicia y la burocracia estadounidense dejaron en el más completo desamparo a estos adolescentes, además de familias pobres. Un caso de la vida real que se destapó años después cuando el verdadero autor del crimen confesó. Es un documental, pero una serie emocionante y atrapante, y es una de las mejores que presentan en el año. Al filo de la democracia. Es la propia directora, la cineasta Petra Costa, es también quien relata desde su experiencia personal todos los sucesos que ocurrieron últimamente en la convulsionada política brasileña. Durante la cinta, ella misma se encarga de explicar que su prisma es bien particular, porque la mitad de su familia es de derecha y parte de la élite económica brasileña, y la otra mitad de izquierda. Y sus padres, de hecho, fueron activistas perseguidos por la dictadura de Brasil en los años 70. Costa describe con espíritu pedagógico los sucesos que han marcado a su país en la última década. La elección de Lula da Silva como presidente, la llegada de Dilma Rousseff al poder, su abrupta caída, la encarcelación de da Silva y la elección de Jair Bolsonaro. Todo ello bajo la sombra de los escándalos de corrupción que han asolado ese país y de feroces protestas para un lado y para el otro. Indocumentados. Esta es una serie documental producida por la cantante Selena Gómez que presenta el drama de los inmigrantes sin papeles que viven en Estados Unidos, siempre al borde de la detención y de la deportación. Una producción que nos permite conocer de primera fuente cómo viven a diario en algunos de los casos durante años y cómo soportan la presión y el miedo de vivir en la sombra. La historia oficial. Los casos de niños y pequeñitos secuestrados por agentes del Estado es un drama que se dio en varios países de Sudamérica durante los años 70 y 80 mientras estuvieron al mando dictaduras militares. En Argentina, estos casos han sido denunciados por la famosa agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, quienes han dedicado sus vidas a buscar a los detenidos desaparecidos y a los hijos de estos, muchos de ellos adoptados por familias ligadas al poder militar. Una historia así es la que cuenta este film argentino que en 1986 ganó el premio Oscar a la mejor película extranjera. Relato emocionante protagonizada por la gran actriz Norma Alejandro. Y otro documental es What Happened Miss Simone, de Nina Simone. Todos recordamos su voz. Sobre todo lo conmovedora que he escuchado, lo conmovedora que ha sido escuchar toda su historia como personaje de la música popular. Pero la cantante y pianista estadounidense, fallecida en 2013, también fue una potente activista social, faceta que puedes conocer en el documental sobre su vida What Happened Miss Simone. Ahí pueden ver que Simone se entregaba por completo al escenario, pero también cuando debía luchar por los derechos de la comunidad afroamericana al punto de sacrificar su vida personal. Medio siglo antes del movimiento Black Lives Matter,
Medio siglo antes de Beyoncé y de Kendrick Lamar, Nina Simone ya daba la cara en contra de las injusticias contra su pueblo. Hay una película que está recién estrenada en Netflix y se las recomiendo. Hay sus cositas ahí que no vienen al caso, pero se las recomiendo para que la vean. Se llama La Lavandería. Un film dirigido por el destacado cineasta Steven Soderbergh, que a través de un relato cínico e irónico explica cómo funcionan las sociedades offshore y qué fue el escándalo de los Panama Papers, en que se reveló la corrupción de empresarios políticos y celebridades. Una apuesta clara en contra de esas actividades antiéticas por la que se le juega el director y su destacado elenco, por supuesto encabezado por Gary Oldman, Antonio Banderas y la siempre activista Meryl Streep. Les recomiendo la película. Cada quien va a tener como una opinión diferente, pero sí esa lupa donde se habla de la manera en que operan todas estas compañías y la forma de su dirección. Obviamente Soderbergh es un gran director, causa como esa sensación de ¿y hacia dónde vamos? Se las recomiendo. Otra que está aquí en la lista es A la conquista del Congreso. Este estupendo documental cuenta con un cuarteto de mujeres. Este estupendo documental cuenta cómo un cuarteto de mujeres desafió el orden establecido y postuló en las últimas elecciones primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos, siendo unas desconocidas y enfrentando a congresistas con años de experiencia. Se centra sobre todo en Alexandria Ocasio-Cortez, la carismática y joven política de ascendencia puertorriqueña que le arrebató su cupo al demócrata Joseph Crowley y que finalmente fue electa al Congreso de Estados Unidos en 2018 a los 28 años. Un outsider que se la jugó por representar a los menos escuchados de Nueva York, a la que los analistas le auguran un gran futuro político. Y esta es parte de esa lista para ver en esta Latinoamérica convulsionada últimamente, y son películas que de alguna manera funcionan para que veamos otros retratos y además pasemos un fin de semana quizás entre películas para ver qué tienen que ver con manifestaciones. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Un poco de cordura, por favor. Estamos en todos estos movimientos, digamos, protestas, manifestaciones, y cada país tiene su perspectiva de lo que está pasando y cada persona individual también tiene su perspectiva y su razonamiento de lo que está sucediendo, pero lo más importante es la cordura, dejar a un lado la violencia y estar siempre a salvo con familiares, amigos y cercanos. Recuerden darle like a los que están en YouTube, recuerden seguir a los que están en las plataformas de streaming, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y los que me están escuchando por Anchor pueden dejar su mensaje de voz y decir: William, me gustó esto, me gustó aquello, vamos a hablar de estos temas y proponer. Mi nombre es William Padrón, esto fue Digo Yo No Sé y nos vemos en la próxima edición. Bye bye.